Actualmente son unos 170.000 los judíos etíopes que viven en Israel. Llegaron en los años 80 siguiendo el sueño que habían alimentado sus ancestros. Llegaron anhelando Jerusalén, porque para ellos no existía el Estado de Israel ni sus fronteras, sino solamente Jerusalén. Sin embargo, la realidad de esta tierra prometida sería otra, y el sueño de una sola nación no tardaría en disolverse. Así lo explica Dani Atmasu, investigador, judío, etíope y también ciudadano israelí. There is democracy to come. There is never democracy. Esto es como la democracia. Decimos que está por llegar, pero no existe y nunca vas a estar allí cuando llegue. Sin embargo, esa esperanza te anima para que sigas haciendo lo que haces para mejorar la sociedad. Jerusalén era así. No era un lugar específico, pero desde niño yo sabía que era de allí. Pero cuando al llegar allí te llaman Kushi, que es como decir negro, ni siquiera es llamar a alguien de piel oscura, es realmente Hushi, nigger. Muchas cosas fueron muy extrañas. Fue muy difícil como niño, pero sé que soy de aquí y no extraño ni tampoco deseo regresar a Etiopía. I'm not missing back to Ethiopia. Este 2026, Dani publicará su libro Negritud y Judaísmo, la resistencia del judaísmo etíope. 4 décadas después de la llegada de los etíopes a esta tierra prometida, su libro será el primero de carácter científico publicado por un miembro de la misma comunidad. Porque 40 años después, el camino de los judíos etíopes, es decir, de los judíos afrodescendientes, es decir, de los judíos negros, ha sido y es aún cuesta arriba. Racheli Malkai, directora de la organización Empoderando Mujeres Etíopes, cuenta lo que ella, como tantos otros miembros de la comunidad, han vivido. Sucede todo el tiempo, ahora y antes. Cuando mi hermano era chico y estaba aún en la escuela, un día quería comprarle un regalo a mi papá, tenía 200 o 300 shekels, unos 70 u 80 euros en el bolsillo, y un policía lo vio y lo detuvo. ¿Por qué tiene tanta plata?, le dijo. En realidad no era tanta plata, y mi hermano no entendía por qué lo detenían. Pero son cosas que pasan todo el tiempo. Los jóvenes etíopes no pueden sentarse en las bancas, así como hacían la noche en un barrio de blancos, porque son vistos como sospechosos. La desconfianza y el estar alerta es una lección que se aprende rápido en la comunidad etíope, sobre todo porque a su llegada a Israel, muchos de estos migrantes judíos fueron colocados en residencias temporales como Kiryat Malachi o Ashkelon, al sur de Tel Aviv, donde coexisten diferentes minorías étnicas. We are the Harlem of Israel. Somos el Harlem de Israel. Aquí se cometen muchos delitos. Hay proxenetas, drogas y más. Otra complejidad que la gente no entiende. No somos una élite, no todos los judíos son ricos. Luchamos por sobrevivir cada día. We fight to stay alive every day. Quien habla es Shulamit, judía de padres árabes, judía Mizrahi, como designa el término de los judíos descendientes del norte de África y de Medio Oriente. Shulamit no tiene el brazo izquierdo completo, su mano no terminó de desarrollarse, y esta discapacidad, además de sus orígenes árabes, le hicieron a ella y a su hermano Orel darse cuenta de que, si bien todos son judíos, no todos los judíos son iguales. Ashkenazi Jews were getting a very different treatment. Los judíos askenazíes, es decir, los judíos blancos provenientes de Europa, recibían un trato muy diferente al nuestro. Había niveles y nosotros estábamos en el nivel más bajo, pero cuando llegaron los etíopes, que estaban por debajo de nosotros, eso supuso un pequeño cambio. Hoy en día el racismo es más difícil de ver, pero sigue ahí. Racism is harder to see, but it's there. La historia de los judíos etíopes en Israel empezó oficialmente a fines de 1984 y principios de 1985, cuando tras décadas de idas y venidas el gobierno decidió exfiltrarlos tras aceptar que al ser también judíos tenían el derecho a la ley de retorno y a ser reconocidos como ciudadanos israelíes. Bajo el nombre de la Operación Salomón, militares israelíes, miembros del Mossad, aterrizaban de noche en los campos de refugiados de Sudán, país enemigo de Israel,
y exfiltraban a estos judíos etíopes, hermanos suyos, para llevarlos luego a Israel. Una odisea para los propios etíopes, pues debían primero lograr la hazaña de llegar a Sudán. When I was around 9 years old, Cuando tenía unos 9 años, mi familia y yo dejamos nuestro pueblo y emprendimos un viaje hacia Sudán. La verdad es que lo pasamos bastante mal. Perdimos a mucha gente por el camino. Como comunidad judía, sufrimos por ser judíos. Por ejemplo, durante un año, el gobierno etíope no concedió ni compartió tierras a los judíos, a pesar de que éramos etíopes. A nuestra comunidad se la llamaba falacha, que quiere decir sin tierra, extranjero. Nuestros vecinos cristianos etíopes no confiaban en nosotros. Dani Abebe es periodista y publicó este 2025 el primer libro de testimonio y ensayo escrito por un miembro de la comunidad etíope acerca de la Aliyah, el proceso de regreso de los Beta Israel a Israel. Estos judíos etíopes y mal llamados falashas vivieron en una especie de pseudo-tranquilidad hasta que en los años 70 una terrible hambruna golpeó Etiopía y con el cambio de régimen, el nuevo gobierno marxista de Mengistu Haile Mariam, que se convirtió luego en dictadura, decretó que ninguna persona podía abandonar el territorio. Dani recuerda aún el día en que salió de Etiopía hacia una destinación desconocida. En 1983 escuchamos hablar de un viaje de la comunidad judía. Una noche, un viernes por la noche, nos fuimos. Dejamos nuestro pueblo. No sabíamos a dónde íbamos, ni cuánto tiempo duraría. Caminamos descalzos, sin comida, sin ropa. Caminamos un mes o algo así. Y llegamos a la frontera con Sudán. Por desgracia, nos quedamos en Sudán un año, en un campo de refugiados. Unos 4.000 etíopes murieron, entre ellos algunas personas de mi familia. Entonces, nuestro sueño y nuestra misión es contárselo a la sociedad israelí, al pueblo judío. Lo mucho que sufrimos para llegar a Jerusalén, luchamos por formar parte de ella. Pero el camino hacia la tierra prometida no ha terminado porque la realidad del siglo XXI sigue golpeándolos en la cara, cuando se dan cuenta de que no tienen las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos de Israel. Cuando Shulamit estaba en la secundaria, Orel, su hermana, había empezado a hablar en casa del secuestro de Avera Mengistu, un judío etíope con autismo retenido por Hamas y que permaneció en su poder por más de 10 años. Shulamit sintió que Avera podía haber sido ella. Cuando empezó con el activismo y se involucró un poco más y empezó a hablar de ello en nuestra casa, yo pensaba, esto es una mierda, lo siento, pero es una mierda, es igual que con nosotros. Si fuéramos nosotros, nadie lucharía por nosotros. Y esto es lo que pasó con lo siento, pero es lo que pasó con las familias de los otros rehenes del 7 de octubre. Ellas no lo entendían y no lo entendieron hasta que sus hijos estuvieron allí. Inspirada en su experiencia personal y la discapacidad de su hermana, Orel Shitrit decidió crear la cuenta de Instagram Counting Avera para sensibilizar y exigir la liberación de Avera Mengistu. La presión surtió efecto y él fue liberado a principios de 2025. Y es que en Ashkelon las cosas se mueven. El activismo ha logrado cierto reconocimiento y Raheli Malkai fue elegida para encender la antorcha en las celebraciones por las fiestas nacionales. En 2013, el gobierno israelí admitió, como lo habían denunciado decenas de mujeres etíopes, que les administró Depo-Provera, un contraceptivo de larga duración en contra de su voluntad. Hoy en día es diferente, estamos más informadas y tenemos más educación, conocemos el idioma, conocemos nuestros derechos. Antes se administraba la vacuna a mujeres inmigrantes que no entendían el idioma y se les administraba a la fuerza. Se les administraba tanto que ya no podían tener hijos. Básicamente se les da una vacuna que las dejaba estériles. Hoy en día es diferente, entendemos mejor, conocemos nuestros derechos, tenemos médicos etíopes, así que es completamente diferente. Ya no pueden hacer lo que quieren, pero sí, es doloroso saber que al final han trabajado con mujeres inocentes que no estaban al tanto de lo que les hacían y que recibieron una vacuna contra su voluntad.
ya sea a través de los estudios, de la creación de empresas y comercios o de las redes de apoyo, la comunidad de los judíos etíopes logra hacerse espacio en la sociedad israelí pese a los desafíos. Brahan, influencer judío etíope, cuenta que hubo muchas informaciones falsas acerca de los judíos etíopes en Israel. Eso la animó a contar su historia y la de su comunidad a través de las redes sociales. Lo que estoy haciendo es contar la historia y reformular la historia de los Beta Israel, porque hay mucha desinformación que se ha transmitido. Creen que no hemos aportado nada a la sociedad israelí, que aquí somos delincuentes y ciudadanos de segunda clase. Y eso es mentira. Hay un enorme legado que los Beta Israel trajeron consigo a la sociedad judía israelí. La gente piensa que fue el Mossad el que vino y salvó a los judíos etíopes, lo cual es cierto. Pero también hay que dar crédito al pueblo judío etíope que se marchó de sus pueblos y recorrió miles de kilómetros hasta Sudán y de Sudán a Israel. Los etíopes se salvaron a sí mismos, y si los activistas etíopes no hubieran estado ahí para presionar entre bastidores, el Mossad no habría venido. Israel es una sociedad compleja, es lo que no se cansan de repetir los judíos etíopes que entrevisté. Todos ellos aman su patria, no solo porque no tienen otra, sino porque es su hogar y la tierra con la que sus ancestros les enseñaron a soñar. Sin embargo, la idea de una sociedad homogénea y con un solo perfil étnico que los segrega va en contra de la idea de la nación de Israel, según explica Dani Admasu. Es un reto. Israel es un espacio de caracterización o lo que llamamos espacio afro-levantino. Esta nación existe como tal porque hay muchos grupos pequeños que la conforman. Si separas a sus miembros e intentas convertirlo en grupos puros diferentes, entonces la idea de nación ya no existe. La cuestión es cómo lo resolvemos y cómo podemos vivir y mejorar la sociedad para todos. Esa es mi idea. And how we can live and to make it better for everyone. En un mundo cada vez más polarizado, la sociedad israelí libra su propia batalla y las fracturas se hacen cada vez más visibles pese a un discurso que pareciera borrar todas las diferencias. Pese a ello, los grupos que lo conforman elevan su voz y eligen también contar como ciudadanos y contar también su propia historia.